Ok, entonces voy a presentar la pantalla, el, el tema de esta tarde. Ok, entonces estamos acá con el curso de hermenéutica. Hemos estado hablando en las sesiones anteriores sobre diversos puntos, sobre todo la parte que son las bases, ¿no?, de la hermenéutica, definiendo qué es la hermenéutica, qué es la exégesis. Hemos mencionado algunos métodos de interpretación en la historia. No hemos abarcado todo porque sería bastante largo, ¿no? Entonces, pero queremos ir a la parte que es la parte, vamos a decir, que es la carne. O sea, estamos entrando, ¿no?, a la parte más profunda de este curso, a pesar de ser profundo, pero de todas maneras vamos a simplificar algunas cosas, ¿no? Debido a que creo que bueno, la primera vez que ustedes entran a este curso de hermenéutica, no es eh, no es un tema o un curso muy fácil para estudiar, ¿no? Requiere mucha disciplina. Por ello hemos presentado en las lecciones anteriores algunos requisitos que se requiere. Se requiere mucha disciplina para entender, pues, las escrituras, sobre todo, ¿no? Conocer la regla de interpretación. Hay algunos métodos, ¿no?, que existen dentro de esta interpretación de la Biblia. Entonces, existen hay varios métodos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de estos métodos, ¿no? Porque justamente voy a mencionarlas nada más así rápido, porque ya les voy a enviar ya, pues, por el grupo WhatsApp. Voy a enviarles la, a ver, vamos a ver, voy a enviarles los métodos, ¿no?, de interpretación que existen. Y justamente eso hace que podamos confundir nosotros o cuál método vamos a aplicar, ¿no? Entonces, lo que voy a mencionar es básicamente los métodos que existen dentro del contexto cristiano y dentro del contexto cuando Jesús ha estado predicando la palabra de Dios en el periodo del Nuevo Testamento. Y en esa parte, por ejemplo, existe lo que se llama el método literalista, ¿ya? El método literalista también se le conoce como método litrista. O sea, ese método ha sido empleado, por ejemplo, por los maestros, por los rabinos judíos, y básicamente consiste pues en tratar de explicar el significado especial que tiene cada palabra, cada letra, a tal grado, ¿no?, que dentro del judaísmo existía eh, la idea, ¿no?, de que aún el acento de una palabra debe tener algún significado, ¿no? Entonces, este método literalista no es lo mismo, lo que vamos a ver más adelante, ¿no?, en el método de interpretación que vamos a aplicar nosotros, que tenemos que tomar en cuenta lo literal, ¿no?, en la Biblia, es decir, lo que es, lo que dice exactamente la palabra. Cuando dice agua, se refiere realmente a agua, ¿ya? O cuando se refiere, por ejemplo, a la piedra, realmente se refiere a la piedra, porque a veces la piedra tiene un significado figurado, pero a veces una roca puede significar literalmente que se refiere a la roca o a la piedra que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, otro método que se conoce como se llama método alegórico, es un método que
consiste pues en pasar por alto el texto literal, ¿no? De un pasaje bíblico y porque se considera que hay un contenido espiritual oculto, ¿no? Detrás de esa palabra. Se dice que hay una verdad que se encuentra detrás de ese texto. Entonces, para poder buscar el significado, hay que buscar de modo alegórico. Y entonces, pero eso nos puede crear muchos problemas, ¿no? Entonces, ha creado muchos problemas en la interpretación y incluso la Iglesia Católica, por ejemplo, utiliza este método, método alegórico, utiliza otro método más, ¿no? Cuando se habla de método alegórico, por ejemplo, se dice que Adán y Eva no eran realmente las primeras criaturas creadas por Dios, sino que simplemente es una alegoría que representa a todos los seres humanos, ¿no? O sea, no fueron los primeros seres humanos, lo que Adán y Eva representa a toda la humanidad, ¿no? Que fue varón y mujer. Y hay un método que se llama método místico, ¿no? Método místico que también se usaba, pues, ¿no? Ya en el periodo de los patriarcas, ¿no? Y les explicaba que el periodo patriarcal se refiere a ese periodo posterior a los apóstoles. El periodo de los apóstoles abarca, pues, ¿no? Desde el año 30 hasta el año 100. O sea, son ¿cuántos años, no? Son 70 años, ¿no? Un periodo de 70 años que se conoce como periodo apostólico. Y luego viene, se le conoce como periodo post-apostólico. Después de los apóstoles, ya se le conoce como periodo de los padres de la iglesia, o también otra palabra que es de ese periodo patrístico. Luego viene ya la Edad Media, la Edad moderna, y luego viene la Edad contemporánea, ¿no? En el cual estamos, ¿no? Después existe otro método liberal, ¿no? El método liberal, pues, surge, pues, ah, ya en el periodo del racionalismo, ya en el siglo XVIII, aparece el método liberal, donde se cuestiona todo, ahí aparecen distintos personajes muy conocidos, ¿no? Dentro de de la historia de la filosofía, así que ellos empiezan a dudar de las escrituras, es decir, por ejemplo, empieza a dudar sobre, de que interpreta, digamos, ¿no? La concepción sobrenatural, por ejemplo, de Jesús, ¿no? En el vientre de María, para nosotros es una realidad histórica, un hecho real, pero para la interpretación del método liberal significa que simplemente que eso es una mitología, ¿no? Entonces empiezan a trabajar, ¿no? En desmitologizar, por ejemplo, ¿no? La Biblia, dicen ellos, ¿no? Entonces empiezan a encontrar de que en realidad eso no ocurrió, ¿no? Si Jesús caminó sobre las aguas, pues realmente no ocurrió eso porque la ley de la física, pues la razón no concibe eso, por lo tanto, pues no es una historia real, ¿no? Entonces, empiezan a cuestionar, ¿no? Entonces, luego viene el método naturalista, el método moral, ¿no? El método crítico, ¿no? Y en el método crítico también surgen, ¿no? También los mismos racionalistas, pero lo convierten en un método crítico donde empiezan a cuestionar que, por ejemplo, los relatos, por ejemplo, de los primeros 5 libros, que son Génesis y hasta números, ¿no? Hasta números. Los 5 libros, los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, se dice que no fue escrito por Moisés. O sea, nosotros creemos que Moisés escribió los primeros 5 libros, ¿no? Con excepción del relato, el último relato, ¿no? Sobre su muerte y su sepultura. Naturalmente que alguien escribió, complementó esa parte. Muy bien, pero nosotros creemos. Entonces, cuando estudiamos nosotros el Pentateuco, entonces presentamos las razones, presentamos las evidencias de que Moisés la escribió. Pero este método crítico, pues empiezan a decir de que el Pentateuco es una colección de muchos años, ¿no? Muchos años. Y se terminó a coleccionarse ya en la época por ejemplo, de Esdras, de Nehemías, ¿no? Que ya son más o menos 500.
500 a 450 antes de Cristo. O sea, ya muy cercano. Entonces, desde 1500 hasta 450, pues tenemos un periodo de 1000 años, ¿no? 1000 años perdidos, ¿no? Entonces, durante 1000 años se ha ido coleccionando, ¿no? Los primeros 5 libros, ¿no? Y eso es lo que ellos llaman, ¿no? Entonces, y justifican con algunas teorías, ¿no? Y sobre todo tienen 4 teorías, ¿no? Ya sobre su origen. Bueno, eso sería analizar, ¿no? Entonces, luego viene el método dogmático, que propiamente se basa en las dogmas, ¿no? O sea, la Iglesia Católica, las dogmas son doctrinas que han sido aceptadas, ¿no? Es decir, las tradiciones religiosas de la Iglesia Católica han sido aceptadas como dogmas de la Iglesia, ¿no? Porque hay dogmas bíblicos y dogmas tradicionales, ¿no? Dogmas de tradiciones. Entonces, la Iglesia Católica enfatiza como se cree como el dueño de la Biblia o e incluso, ¿no? Ellos creen que la Iglesia es la productora, ¿no? De las Escrituras, ¿no? La Iglesia Católica. Por lo tanto, entonces el catolicismo trata de explicar, ¿no? De que explicar, ¿no? Primeramente las creencias y prácticas, tradiciones y luego las escrituras, ¿no? Como, digamos, como un complemento, ¿no? Entonces la Iglesia Católica, por propia definición, la única intérprete, dice ellos, ¿no? La única intérprete eficaz y veraz de las escrituras, y eso significaría que la Iglesia Católica es una iglesia infalible, ¿no? Infalible. Entonces, pero nosotros no creemos que la iglesia sea infalible, ¿no? La iglesia no es infalible. Ok, entonces, esos son métodos, ¿no? Menciono así rapidito. Luego ya pasamos, ¿no? al método que vamos a estudiar. Método literalista, método alegórico, método místico, método liberal, método naturalista. Método naturalista es básicamente, ¿no? De que, pues, la propia naturaleza, pues, es que su propia creación, ¿no? Y método moral, ¿no? Porque también a través de la filosofía de Emmanuel Kant, ¿no? Y luego método crítico, dogmático, y luego el método que vamos a estudiar en esta ocasión se llama el método gramático histórico. El método gramático histórico. Entonces, a eso vamos a dedicarnos ahora en esta tarde. El siguiente sábado, ya, de este sábado al otro sábado, vamos a hablar sobre cómo, algunas reglas, cómo identificar el lenguaje figurado propiamente. Vamos a dedicarnos a eso. Pero vamos a entrar ahora a lo que es métodos de interpretación. Ok, entonces estamos en esa línea. Un segundo. Ok, entonces estamos aquí en el método. Ya hemos hablado sobre inspiración y revelación y autoridad de la Biblia, justamente en la sesión pasada. Sistema de interpretación, o sea, eso es historia de interpretación, y ahora estamos a método gramático histórico. Muy bien, entonces vamos a hablar entonces principios de interpretación del método gramático histórico. Es el método que se acerca más apropiadamente a la interpretación de la Biblia. Este método, método gramático histórico, ¿no? Entonces voy a explicar por qué es este método que se acerca más a la Biblia. Muy bien, entonces, este método, este método hermenéutico es llamado como método, algunos lo llaman en 4 palabras, ¿no? Método literal, gramático, histórico, contextual, ¿no? Entonces, no lo quiero usar las 4 palabras porque lo literal está dentro de lo gramático y en lo histórico está también lo contextual, ¿no? Entonces, sería mucho decir ya en demasiadas palabras, literal, gramático, histórico, contextual, ¿no? Entonces, porque lo histórico es el contexto, ¿no? El contexto y lo gramático, porque vamos a estudiar sobre la gramática, ¿no? La semántica, entonces. Y ahí viene, ¿no? Entonces, vamos a así, de todas maneras, explicar esta partita. Literal significa leer literalmente, ¿no? Hasta donde sea posible, ¿no? Ya mencioné algunos ejemplos ahí, cuando se menciona que cualquier elemento, ¿no? Digamos, lago, por ejemplo, ¿no? Lago, ¿no? Entonces, lago, océano, pues, mar, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de mar, el mar de Galilea, por ejemplo, entonces estamos hablando de un mar literalmente, ¿no? Compuesto de agua.
Pero también en el Apocalipsis aparece mar. Mar en el Apocalipsis. Entonces, cuando se habla de mar en el Apocalipsis, no se refiere realmente al mar, ¿no? Que contiene elemento, ¿no? H2O, ¿no? Sino se refiere tiene otro significado, ¿no? Puede que también se refiere al agua literalmente, un lago, ¿ya? Entonces, por ejemplo, isla, en Apocalipsis, donde estaba, dice Juan, ¿no? La isla de Patmos, entonces, la isla que se refiere, en realidad se refiere a una región geográfica, ¿ya? A una región geográfica dentro, ahí en el mar, ¿no es cierto? Entonces, luego tenemos a método el gramático, por ejemplo, ¿no? Se considera la ciencia de las letras, porque todo idioma, ¿no? Todo idioma, el hebreo, el arameo, el griego, que en el cual fue escrito la Biblia, ya nuestro idioma es el castellano, ¿no? O español, ¿no? Normalmente decimos español, aquí en Perú normalmente decimos, ¿no? Es castellano, en Centroamérica, otros países en español, pero se refiere a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de la misma lengua, ¿no? Aunque cuando se habla un poco de historia, entonces no exactamente significa eso, ¿no es cierto? Bueno, pero lo importante es que cada idioma tiene su gramática que es muy particular, ¿no? Muy particular, ¿no? Entonces, luego histórico, contexto histórico del texto, cuándo, dónde se escribió, a quién iba dirigido el texto sagrado, ¿no? Y contextual, diríamos, ¿no? Cuando se habla de contextual, se refiere, pues, es aquella parte del método que se enfoca en temas geográficos, sociales, económicos, políticos, ¿no? De la cual Pablo escribió el texto, en el cual se escribió el texto bíblico, de forma que podemos entenderlo mejor. Muy bien, entonces, estos cuatro términos, método literal, gramático, histórico, contextual, entonces vamos a resumirlo, ¿no? Básicamente en el método gramático histórico, ¿ya? Entonces ya expliqué al principio por qué, ¿no? Es el mejor para una exégesis objetiva y como su nombre lo dice, se basa en las dos clases de análisis para alcanzar esa objetividad exegética, ¿ya? Entonces, la primera clase de análisis es la gramatical, que vamos a buscar aplicar las reglas semánticas gramaticales, ¿ya? Entonces, vamos a analizar la estructura gramatical, ¿no? Es decir, la oración en un texto bíblico, ¿no? Entonces, toda oración tiene una estructura, ¿cierto? La estructura se refiere que tiene sujeto, verbo y predicado, ¿no? Entonces, sujeto, el verbo, son los primeros dos elementos que contiene la gramática y el predicado, y es la parte donde uno tiene que analizar porque es la parte que la más difícil de analizar, ¿no? Entonces, pero es bueno aprender un poco de eso. Por eso incluía, pues, ¿no? En el programa curso de gramática, ¿no? Entonces, pero como estamos en diplomado de liderazgo y gestión ministerial, entonces, no viene lo que se llama el curso de gramática, ¿no? Pero vamos a tratar de revisar, ¿no? Ustedes traten de revisar, buscar algún material de ustedes que trate de gramática, entonces gramática estudia un poco de semántica y busquen qué es un sustantivo, ¿no? Qué son adjetivos, ¿no es cierto? Entonces, que son, todo eso está, en la Biblia tenemos eso, ¿no? Adverbios, ¿cierto? Eh, Muy bien, y luego la segunda clase es el estudio histórico, que consiste en conocer lo mejor que se pueda la situación del autor, o sea, del escritor de la Biblia y de su audiencia original, quién la recibió, ¿no? Quién fue los primeros lectores, ¿no? De cada libro, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de analizar esa parte. Cuando se considera el aspecto histórico, también se analiza el aspecto contextual, ¿no? ¿Por qué? Porque en el aspecto histórico, vamos a analizar el aspecto histórico, incluye, pues, ¿no? La geografía, la antropología, es decir, idiomas, todo eso. Entonces, y eso vamos a analizar, ¿no es cierto? Contexto histórico. Muy bien. Pasamos a lo siguiente.
Entonces, ya hemos mencionado esto, entonces pasamos a la interpretación gramatical de la Biblia. Y entonces vamos a pasar la primera parte, pero luego vamos aprendiendo a conjugar esto, ¿no? Gramático, histórico, vamos relacionando, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir por orden así, ¿no? Primero vamos a tocar lo gramático y luego vamos a tratar lo que es lo histórico, ¿ya? ¿Ya? Entonces, pero luego a veces unimos todo eso, la idea, para comprender un pasaje bíblico, pues, ¿no? Muy bien, entonces pasamos a lo que esto es lo que se llama la interpretación gramatical, ¿no? O sea, tomando el aspecto gramático de la interpretación o de este método. Entonces, hay dos formas de empezar que un intérprete del texto bíblico, comenzar en la oración gramatical como un todo, o sea, cuando hablamos del método, perdón, el aspecto gramático del método gramático histórico, entonces el aspecto gramatical, entonces comenzar por la oración gramatical como un todo, o sea, tomar en cuenta, ¿no? Tomando la expresión del pensamiento como una unidad, ¿ya? Luego, descendiendo luego a considerar los detalles, la interpretación de conceptos, palabras separadas, ¿no? Entonces, de ahí vamos a hablar ya, cuando ya analizamos esto, pero primero vamos a entender esta parte, el aspecto gramatical, como una expresión, una oración, por ejemplo, ¿no? Y luego vamos a, también teniendo las reglas de interpretación de lenguaje figurado, nos vamos a identificar si en esta oración, ¿no? Alguna palabra es literal o figurado, ¿no? Muy bien, entonces, pero como estamos empezando con el método gramatical, entonces vamos considerando que cada pasaje es literal, ¿ya? Entonces ya ahí viene una regla importante, ¿no? O sea, vamos a ir interpretando la Biblia de manera literal hasta donde sea posible, ¿no? Hasta donde sea posible y luego lo consideraremos, ¿no? Como figurado cuando ya no podemos considerar, ya no tenemos argumentos en el texto y ya no tenemos evidencias, ¿no? De que sea literal, entonces será considerado como figurado, ¿no? Entonces ahí vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Lo que estoy explicando. Bueno, luego, esa es una forma, comenzar por la oración gramatical, pero también empezando con las palabras separadas, ¿no? Cada palabra. Entonces, cuando estudiamos cada palabra separada, entonces vamos a ir identificando el literal figurado, ¿no? Luego, poco a poco, llegar a considerar el argumento o pensamiento del escritor como un todo, ¿no? Entonces, por razones prácticas, la literatura extranjera se debe abordar estudiándola de la forma, de la segunda forma, estudiando las palabras separadamente, ¿no? Entonces, eso va a ser importante ahí. Y de ahí va la siguiente clase, va a ser muy importante, ¿no? Y lo mismo esta clase, ¿no? Porque esto tiene que ver con lo literal, ¿no? Muy bien. Entonces, para poder estudiar lo que es el método gramático histórico y considerando esta parte del aspecto gramatical, entonces tenemos que seguir algunas reglas, ¿no? Estas reglas nunca debemos de olvidar, hermanos. Nunca debemos de olvidar. Cada vez que leemos la Biblia tenemos que recordar esta regla, ¿no? La regla fundamental, ¿no? A esto se llama la regla de las reglas, ¿no? Luego vienen unas cinco reglas que vamos a mencionar esta tarde, ¿no? Muy bien, la regla general, ¿no? La regla fundamental, vamos a decir aquí. La Biblia, su propio intérprete, o la escritura explicada por la escritura. ¿Ya? Hay dos oraciones en ahí, ¿no? Dos oraciones, ¿no? ¿Ya? Son paralelo, paralelismo sinónimo, ¿no? La Biblia, su propio intérprete, o decir, la escritura explicada por la escritura, ¿no? Entonces, podía haber hecho una de ellas nada más, pero lo importante tenemos aquí esto, ¿no? La Biblia, su propio intérprete. Es decir, un pasaje bíblico es explicado por otro pasaje de la Biblia. A veces no se requiere. En algunos pasajes ya tenemos la interpretación, ¿ya? Ya tenemos la interpretación. Por ejemplo, Jesús contó la historia, ¿no? Por ejemplo, la parábola, ¿no? De del sembrador, por ejemplo, ¿no? El sembrador salió y empezó a explicar, ¿no? Todos los detalles, ¿no? Y luego le explicó a los apóstoles quién era la semilla, quién era el sembrador y todos los detalles, ¿no? Y ya te he explicado. Entonces, cuando a eso lo llamamos nosotros
los exegetas, vamos a llamarnos exegetas o estudiantes, ¿no? Exegetas, un término técnico, por los estudiantes de la Biblia. Entonces, no es tanto para jactarnos, ¿no? Puede decir que soy un exegeta, ¿no? ¿Ya? Entonces, no somos propiamente quizás un erudito, pues, ¿no? Para llegar a un erudito tenemos que seguir estudiando, avanzando. Podemos llegar a ser un erudito en la Biblia. No hay problema, ¿no? ¿Ya? Pero aún así podemos equivocarnos. Porque hay muchos eruditos en la Biblia que se equivocan, ¿no? Entonces, los seres humanos siempre nos vamos a equivocar. Lo importante, ¿no? Es estudiar, esforzarnos, ¿no? Hasta lo más posible, usar nuestras neuronas, ¿no? Hasta donde sea posible, pero, como hemos dicho, requisitos, ¿no? Los requisitos, ¿no? Del intérprete de la Biblia, dependiendo del Espíritu Santo, ¿no? Nuestras neuronas, nuestro cerebro, nuestra inteligencia, lo usamos, ¿no? Los escritores también lo usaron su inteligencia, sus habilidades, su conocimiento, pero bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces nosotros también vamos a usar la guía del Espíritu Santo, ¿no? Para poder estudiar las escrituras. Muy bien, entonces, esta es la regla fundamental, no olvidemos, ¿no? Entonces, este pasaje de la Biblia, por favor, quiero que estén con la Biblia en su mano, ¿no? A ver, por favor, su Biblia a la mano. ¿Tienen su Biblia hasta la mano, hermanitos? Quiero que estén con la Biblia a la mano, porque sin Biblia no hay curso de hermenéutica. ¿Sale un ratito? Amén, hermano. Ok. ¿Todo con su Biblia? Amén. Hermano Milagro, con su Biblia. Amén, amén. Alfredo, muy bien. Entonces, a ver, alguien que me lea el texto que presenté allí, el texto que presenté en la pantalla, Primera Amén, Corintios hermano. 2:13. Amén. A ver, adelante. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabra que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Con claridad, pues, ¿no? Lo que la Biblia nos dice que nosotros no solamente usamos nuestra sabiduría, nuestro raciocinio, sino también la utilizamos, ah, la guía del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, acomodamos lo espiritual o lo espiritual, ¿no? Que eso es más importante. Así que sigamos entonces esta regla. Muy bien. Consideraciones importantes que vamos a tener cuando hablamos, ¿no? De que la Biblia es su propio intérprete. Hay que tener mucho cuidado porque aquí ponemos algunos ejemplos, ¿no? Consideraciones negativas. Por ejemplo, Satanás fue el primer mal intérprete de la Biblia, ¿ya? Satanás fue el primer mal intérprete de la Biblia, porque él interpretó lo que Dios dijo. Sabe que Dios os dijo, ¿no? Entonces lo convenció a Eva con su mala interpretación. Es parecido a lo que hizo con Satanás con Jesús, ¿no? Le dijo, pues, no, no, lánzate del pináculo del templo, ¿no? Cuando te lances del pináculo del templo, Dios va a enviar ángeles para que te agarren en sus brazos, te van a proteger, ¿no? Entonces, utilizó la palabra que los ángeles son partícipes de la protección de sus criaturas, la criatura de Dios, utilizó eso para distorsionando, pues, ¿no? En este caso, distorsionó la palabra de Dios a su conveniencia, ¿no? Génesis 3. Actualmente existen muchos malos intérpretes, engañan a otros con interpretaciones erróneas de la Biblia, resultando en trastornos o errores doctrinales, ¿no? Al ignorar esta regla fundamental, encuentran apoyo en la Biblia para sostener incontables errores como el rechazo de Cristo, ¿no? Que Cristo no existió, para aprobar el sistema del papado, para hablar de la reencarnación,
¿no? No es lo mismo la encarnación de Cristo o la reencarnación. La reencarnación es una doctrina pagana, muy ajena a la Biblia, pero la encarnación de Cristo es una doctrina bíblica, ¿no? No hay que confundir entre la encarnación y la reencarnación. La repartición de bienes, ¿no? Dicen los comunistas, por ejemplo, dicen que el libro de Hechos, capítulo 2, ¿no? Cuando dice que los hermanos, ¿no? Vendían sus propiedades, se traían todo y luego repartían, pues, ¿no? Entonces, ellos dicen que aquí había igualdad, ¿no? Entonces, no encontramos igualdad ahí. Lo que encontramos ahí en el libro de Hechos es la equidad, que es muy diferente a la igualdad que promueve, ¿no? El marxismo, el comunismo. Entonces, pero ellos utilizan la Biblia, ¿no? Muchos gobernantes, ya que ustedes conocen, han utilizado eh, como argumento para justificar su sistema, algunos hasta se creían Cristo y han terminado mal, pues, ¿no? Muy bien, muchos errores, ¿no? Y otro problema que puede ser, ¿no? La pereza de estudiar la Biblia, ideas falsas, ¿no? Las ideas falsas son aquellas ideas que nosotros hemos armado, hemos concebido y luego las buscamos textos bíblicos para justificar justificar nuestras ideas, ¿no? Eso se llama eisegesis, ya hemos explicado eso, ¿no? Cuando yo armo, digamos, una estructura doctrinal, ¿no? Un sistema, una lista de creencias, vamos a decir, pero luego busco, ¿no? Para cada idea que tengo, que yo mismo he armado, para cada idea, busco textos bíblicos y justifico, ¿no? Mira, el texto dice aquí, aquí, ¿no? Entonces, pero es mi idea que he armado, ¿no? Pero busco como pretexto textos bíblicos para justificar mi creencia, ¿no? Muy bien, entonces eso es un error. Entonces, he hecho una eisegesis, no hice una exégesis, ¿no? Una exégesis es extraemos de la Biblia la doctrina, la enseñanza, ¿no? Y eisegesis es yo inserto a la Biblia mis ideas o saco de la Biblia algunos textos para justificar mis ideas, ¿no? Entonces, eso es lo que se produce. El aspecto positivo, ¿no? De tomar en cuenta la Biblia como su propio intérprete es que es recomendable entonces, interpretar la Biblia ella misma en caso de puntos oscuros para comprender las partes difíciles de entender, ¿no? Entonces, es como ejemplo que menciono, luego veremos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que el que no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo, entonces, y la palabra aborrecer, odiar, ¿no? Entonces, para explicar esto, por su es algo oscuro, un poco confuso, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo es que Jesús me manda a amar a mi prójimo, incluidos mis padres, y ahora me dice que debo aborrecer acá, debo odiarlos, pues, ¿no? Entonces, buscamos, ¿no? Textos paralelos, ¿no? Para explicar eso, ¿no? Y de ahí viene algunas reglas que vamos a seguir, ¿no? Entonces, ya buscando otro pasaje similar donde se menciona del mismo tema en otro evangelio, sabremos explicar lo que significa ese pasaje, ¿no? El obrero que usa bien la palabra de verdad sabe que la ley de Jehová es perfecta y reconoce errores en los hombres, no en la palabra. O sea, la Biblia, no, la Biblia me muestra los errores en los hombres, pero no errores en la Biblia, ¿no? La Biblia es infalible. Puede haber errores en alguna traducción, ¿ya? Y lo cierto que la Reina Valera que usamos nosotros como base de nuestra interpretación, no existen, eh, bueno, existen errores, algunos errores en algunos pasajes, ¿no? Pero errores no de interpretación, sino errores de traducción, ¿ya? Entonces, pero eso podemos resolverlo, pues, ¿no? Buscando el texto original que está en griego. Muy bien. Entonces, cuando interpretamos la Biblia con la Biblia, entendemos el significado correcto de las palabras y versículos y confirmamos doctrinas cristianas importantes para nuestra fe moral. Una doctrina solo es bíblica cuando resume y abarca todas las enseñanzas, órdenes y prohibiciones relacionadas con las escrituras. Muy bien. Entonces, eh, explicar la contradicción, aparente contradicción, Dios salva a todos, pero juzgará basado en sus obras. ¿Para qué son las obras, no? Entonces, quisiera que lean ahí en ese
en ese pasaje, 1 Timoteo 4:10, y al mismo tiempo lean Romanos 2:6 al 11 en adelante, donde se habla que seremos juzgados por nuestras obras, ¿no? Eh, a ver, busquen su Biblia, por favor. Este es 1 Timoteo 4:10. No le puse, solo puse Timoteo. Amén, hermano. A ver, hermano. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ok. Por ejemplo, ahí Romanos, a ver, pueden buscar los Romanos, léanlo. Amén, hermano. A ver. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente y también el judío, perdón, el judío primeramente y también el griego. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. 11. Por, porque no hay excepción de personas para con Dios. Bien, entonces, sobre todo cuando empieza ahí el primer versículo, habla de que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿no es cierto? Entonces, y ahí tenemos la idea de las obras, ¿no? Y luego, eh, luego describe, pues, ¿no? Algunos elementos ahí. Y en Primera de Timoteo habla, esto entonces con una introducción para ir pensando de que puede haber aparente contradicción, porque en Efesios 2:8, 9 y 2:8 y 9 dice que la salvación no es por obras, pues, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a ser juzgados por nuestras obras, ¿no? Entonces, como que hubiera una aparente contradicción, ¿no? Entonces, eso tenemos que resolverlo, pues, ¿no? Muy bien, entonces, eso es solamente como un llamado a que puede ser un error aquí. Bueno, empezamos con la primera regla, ¿no? La regla general, la regla fundamental, ya hemos dicho, ¿no? Que la Biblia es su propio intérprete, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, la primera regla es esta. Es necesario tomar las palabras en su sentido usual y ordinario siempre que sea posible, ¿no? Eso es importante. Considera esto. Los escritores inspirados usaron palabras conocidas para hacerse entender. O sea, no utilizaron palabras mágicas, palabras desconocidas, ¿no? Ya en la literatura apocalíptica sí utilizaron figuras, pero eh, sin embargo, eh, los lectores entendían. O sea, es decir, los creyentes estaban familiarizados con esos simbolismos que utilizaron, ¿no? En las escrituras, ¿no? Como, por ejemplo, en Ezequiel, luego en el periodo intertestamentario, o sobre todo el Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Que está escrito, pues, en la mayoría de su contenido, está escrito en lenguaje figurado, ¿no?
hay muchos símbolos, ¿no? Muchos símbolos, hay mucho lenguaje figurado. Entonces, sin embargo, los lectores, los cristianos que recibían, sí lo entendían, ¿no? Los que no entendían, los que no entendían eran lo que se llama los no iniciados, o sea, los incrédulos, no los entendían. Eso sí, entonces, pero los creyentes porque eran, en realidad, a pesar de que es un lenguaje, pero para nosotros hoy día, pues no son familiares esas palabras, ¿no? Los modismos que usamos hoy día es distinto, entonces no es igual. Muy bien, entonces la primera es importante eso, ¿no? Entonces, pensemos primero en que, por ejemplo, cuando empieza Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, entonces, eso, los cielos y la tierra, es literal, ¿no? Es literal. Y luego dice versículo 2, y la tierra estaba sobre la faz de las aguas, ¿no? Entonces, las aguas que se refieren son aguas, es H2O. ¿Ya? Entonces, vamos leyendo, ¿no? El sentido usual ordinario, ¿ya? Esa es la idea aquí, ¿no? La primera regla, ¿no? Y el significado usual, ¿no? Ordinario, eso sería el significado, digamos, el usual, o sea, será leerlo literalmente. Entonces, el significado usual ordinario no siempre es literal, ¿no? Pero eso ya viene yo cuando mientras estamos leyendo en forma literal y luego encontramos con una palabra que es difícil considerarlo como literal, entonces ya viene el cambio, pues, ¿no? Entonces ya vamos a considerar, analizar si esa palabra, qué tipo de palabra es, ¿no? Palabras en su sentido natural y ordinario no siempre significa tomarlas al pie de la letra, ¿no? Entonces, el que tomó al pie de las letras, pues se tropezaba, ¿no? Como los literalistas, ¿no? Que diferente, ¿no? Literalistas o letristas, a tal grado, ¿no? Que hasta los acentos tenían significado, ¿no? Y que los acentos, ¿no? Tenían distintas posiciones también, ¿no? La Biblia tiene modos y expresiones propias de su idioma y no deben traducirse literalmente para no perder su real significado. Los escritores sagrados utilizaron un lenguaje figurado y popular. O sea, el lenguaje popular, figurado, popular, lleno de figuras retóricas, símiles, parábolas de símbolos. También incluyeron hebraísmos al dirigirse a la gente común, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de hebraísmo como introducción en la siguiente clase, ¿no? Y luego vamos a entrar a figura lenguaje figurado. Muy bien. Hasta aquí está claro, ¿no es cierto? ¿Alguna duda hasta acá? La primera regla, entonces, es necesario tomar las palabras cuando leemos el texto sagrado en su sentido usual y ordinario, siempre que sea posible. Muy bien. Entonces, vamos a leer el primer ejemplo. Ya mentalmente les leí el primer ejemplo de Génesis 1:1, ¿no? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la tierra, los cielos y la tierra no son figurados, ¿no? En algunos casos, el cielo, por ejemplo, es figurado. Cuando dice el reino de los cielos, no se refiere a un reino terrenal, sino a un cielo figurado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, Génesis 1:1 es literal, literal, físicamente, se refiere a la materia que Dios creó en el principio. Ahora, primer ejemplo acá, la primera regla, ¿no? Ejemplo número 1, y miró Dios la tierra, ¿no? Se refiere a la tierra física. Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, si tomamos literalmente, por ejemplo, las palabras carne y camino, que están subrayados acá, el texto pierde su significado. Muy bien, los demás vienen a ser literales. Dios miró, o sea, Dios observó, ¿no? Eso es literal. La tierra, o sea, el ambiente físico. Y dijo que estaba corrompida. O sea, había mucha corrupción, mucha maldad, mucho pecado, ¿no? Como lo dicen los textos anteriores, también ya le explica mucho más, ¿no? Y le explica, ¿no? ¿Por qué estaba corrompida? Porque toda carne, dice, toda carne. Entonces, cuando empezamos en la carne, ¿a qué se refiere? Tenemos que pensarlo, ¿no? ¿A qué se refiere la carne, no? Porque carne podemos entenderlo, la carne del becerro, la carne del cordero, la carne de las cabras, podríamos pensarlo. Y camino se refiere, pues, ¿no? A lo que, donde uno camina, se refiere. Entonces,
Si tomamos literalmente la palabra carne y camino, el texto pierde su significado verdadero, ¿no? Entonces, es como decir que la carne en el momento estaba podrida, no sé, ¿no? La carne, el cuerpo del ser humano estaba podrida, no, no sé, podríamos pensar en eso. Bueno, si interpretamos carne como figura de personas y camino como figura de comportamiento, el texto expresa que todos habían corrompido su manera de actuar, como dijo Pablo de otra forma. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno. Todos se corrompieron, dice en Romanos 3:12, ¿no? Todos se corrompieron. Entonces, carne representa aquí al ser humano, ¿cierto? Al ser humano. Y camino se refiere a su comportamiento, a su conducta. Entonces, esto sería un ejemplo cuando estamos tratando de leer literalmente, pero nos encontramos con estos dos términos, ¿no? Que no son literales, ¿no es cierto? Entonces, es figurado, ¿no? Esta palabra, ¿no? Luego vamos a ver entonces carne y camino, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de figura de lenguaje es, ¿no? Y de ahí viene ya la siguiente clase, ¿no? No estamos explicando, que simplemente estamos diciendo qué significa carne y camino. Pero tenemos que decir carne, si carne es figurado, entonces, ¿qué tipo de lenguaje es? ¿Es una metonimia? ¿Es una sinécdoque? ¿Es una parábola? ¿Qué es, no? Entonces, eso vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien, entonces, no perderse la clase. Muy bien. Luego, segundo ejemplo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Lucas 15:8, dice ahí, ¿no? Entonces, en la parábola se representa a Cristo como una mujer. O sea, aquí mujer es Jesús. Trabajando afanosamente, significa busca, acá, subrayadito está, bueno, no se nota mucho por el tipo de letra que elegí, ya pensé que se iba a notar más, buscar otro tipo de letra para que se note la subrayada, pero entonces ahí tenemos busca, entonces significa que trabajando afanosamente, simbolizando su labor, ¿no? Y a un hombre perdido en el pecado representado por una moneda, dracma, ¿no? Entonces, mujer representa a Jesús. Dracmas son las personas, ¿no? Y un dracma que está perdido es el pecador. Dracmas son personas, 10 dracmas, pero una está perdida. 9 están bien, pero una está perdida. Muy bien, entonces, dracma, ¿no? Jesús le dijo a Nicodemo, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, perdón, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10, ¿no? Eso lo conoce. Muy bien, entonces, estamos siguiendo la regla, entonces tratamos de interpretar literalmente, pero nos encontramos, ¿no? Que en el camino, que las palabras no se refieren a lo que está hablando dracma, que es la moneda, ¿no? Y mujer, en realidad no es la mujer propiamente que está refiriéndose en la enseñanza. Luego, la segunda regla. Bien, ya hemos hecho la primera. La segunda regla. La segunda regla nos dice, hay que tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta el conjunto que indica el conjunto de la frase. O frase es una oración. En la Biblia, algunas palabras tienen significados variables según el contexto. ¿Ya? Es importante comprender el pensamiento del escritor inspirado para interpretar correctamente las palabras que representan dificultades. Es esencial no tomar palabras de un texto de manera literal, no interpretarlas de acuerdo con el contexto y pensamiento del escritor. Entonces, aquí vamos a ir tomando en cuenta, considerando, cuando hablamos de contexto, hay un contexto histórico y hay un contexto del texto, o sea, el contexto bíblico, el contexto, ¿no? El contexto bíblico se refiere a lo que dice los versículos anteriores y a lo que dice versículos posteriores, ¿no? Entonces, no hay que tomarlo una palabra aislada de su contexto bíblico, el contexto del libro o el contexto del párrafo, ¿no? Entonces, el contexto puede estar solamente en el párrafo o el contexto puede estar en todo el libro. Y a veces, ¿no? El contexto puede estar en toda la Biblia. Eso es importante tomar en cuenta.
Entonces, una palabra no podemos aislarlo de su contexto. Eso es muy equivocado, ¿no? Muy equivocado. Creo que al principio mencioné, a veces en las clases bíblicas, ¿no? Cuando hablamos de estudiar la Biblia, menciono siempre lo que leí, pues, ¿no? De un escritor que se llama J. Vernon McGee, ¿no? Cuando recién estaba empezando a leer la Biblia, ¿no? En mi vida cristiana, pues, leí un librito que decía, ¿no? Cómo interpretar la Biblia o cómo estudiar la Biblia. Entonces, y ahí mencionaba, ¿no? De que las personas se equivocan, sacan de su contexto, el texto de su contexto se convierte en un pretexto, ¿no? Entonces no está en su contexto, sino un pretexto. Dice un lector, un cristiano, dice, ¿no? Un creyente empezó a agarrar su Biblia, ¿no? Cierra sus ojos, abre, pone su dedo, ¿no? Y luego, dice, Judas se ahorcó, dice el texto que señaló con su dedo, ¿no? Judas se ahorcó, ¿no? Muy bien, está dentro del texto, ¿no? Entonces, como dicen, Judas se ahorcó, no le pareció el texto. Nuevamente oró a Dios, dice, luego cerró sus ojos, abrió la Biblia, puso su texto, ¿no? Y el texto decía, ve y haz tú lo mismo. Entonces, no le gustó, ¿no? Porque tenía la primera idea, Judas se ahorcó, estaba en el texto, que dice exactamente. Y ahora dice, no, ve, haz tú lo mismo. ¿Ya? Entonces, no le gustó porque estaba queriendo relacionar un texto o con otro texto, pero con Judas se ahorcó, ve, haz tú lo mismo, no le gustó. Entonces, nuevamente la última, ¿no? El último intento, ¿no? La tercera vencida, como dicen algunos. Entonces, nuevamente abre la Biblia, pone el texto y dice, ¿no? Lo que vas a hacer a lo pronto, dice. Son tres textos bíblicos. Muy bien, entonces, el primer texto que citó se refiere, ¿no? Cuando Judas se ahorcó, ¿ya? Se murió. Y luego el segundo texto está en el contexto del buen samaritano, ¿no? Cuando el fariseo preguntó a Jesús quién es mi prójimo, ¿no? Y Jesús contó la historia del buen samaritano. Y luego se dio cuenta de que su prójimo era el herido, ¿no? Entonces le dice Jesús, ¿no? Veas tú lo mismo. O sea, sé como un samaritano, pero el buen samaritano, ¿ya? Que no tenía nada que ver con Judas se ahorcó. Y el tercer texto sí se relacionaba con el tema eh, del suicidio de Judas, ¿no? Cuando Jesús, antes de que, o sea, se ahorcara, Jesús le dijo, ¿no? Lo que vas a hacer a lo pronto, le dice Jesús, cuando ya en su mente, su corazón estaba ya con la intención de traicionar a Jesús, ¿no? Entonces, mira cómo podemos sacar, armar una idea del suicidio. La Biblia dice que sí podemos suicidarnos, ¿no? Judas se suicidó, me dice acá el texto, veas lo mismo, y si lo que tengo que hacer, debo hacerlo lo más pronto posible. Entonces, con tres ideas, con tres textos bíblicos, puedo armar la doctrina del suicidio. Muy fácil, ¿no? Entonces, pero eso es diabólico, satánico. Solo Satanás hace eso, ¿no? Nosotros no lo hacemos eso. Entonces, cuando hablamos entonces del contexto, hermanos, es importante entonces una palabra que está dentro del texto, hay que considerar dentro de su contexto, pues, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá, ejemplo número uno, la palabra fe, ¿ya? La palabra fe. La palabra fe significa confianza, ¿ya? Pero tiene otros significados, ¿no? Tiene otros significados. Por ejemplo, en Gálatas 1:23, ¿no? ¿Ya? Así, mientras ustedes viendo la pantalla, busquen, porque no puse en la pantalla el estudio bíblico para que ustedes lo busquen en la Biblia. Yo también lo estoy haciendo. Gálatas 1:23, rápidamente vamos a leer, ¿no? Entonces dice Gálatas 1:23. Dice, solamente oía decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, ¿no? Ujú. Entonces, en este pasaje predicaba la fe, dice, ¿ya? Entonces no se refiere a la fe de confianza, sino se refiere a la fe doctrinal, ¿ya? A la fe doctrinal, es decir, a la creencia, a sus convicciones.
Entonces, Gálatas 1:23 habla de fe, pero dentro del contexto, porque se predicaba, ¿no? La fe que en otro tiempo asolaba, entonces su creencia, la doctrina del evangelio, ¿no? A eso se refieren, ¿cierto? Luego, Judas, ¿no? Judas 3, ¿no? Que es muy conocido, porque es un texto que decimos, que afirmamos nosotros, usamos para decir que la escritura ya está todo revelado y ya no hay más que añadirle ni tampoco mejor ni quitarlo, pues, ¿no? Que no hay más, ya ha sido dada una vez la fe, ¿no? A ver, entonces dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿no? La fe. Muy bien, entonces este texto no se refiere a la fe como lo que significa confianza, ¿no? Más bien se refiere a la fe doctrinal, por la, ¿no? Hay que contender por la fe, o sea, al contenido del Evangelio, a la doctrina del Nuevo Testamento, que hay que defender nosotros, ¿no? Muy bien, que ha sido dada a los santos, los Judas 3. Hebreos 11, Hebreos 11, sobre todo el versículo 1. A ver, ¿alguien lo lee, por favor? Hebreos 11:1. Amén. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, 11, perdón, 11:1. 11:1. Sí, Ay, ay, hermano. 11:1. Amén. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ahí nomás. Ajá. Entonces de ahí viene, pues, ¿no? Ya las experiencias de fe, ¿no? De distintos hombres, ¿no? Que se ve sobre Abel, y por la fe entendemos haber sido construidos. Fe significa confianza, ¿no es cierto? Fe significa confianza, ¿no? Es decir, la fe, la confianza e incluso la capacidad la capacidad de ver lo invisible. A eso se refiere, ¿no es cierto? Entonces, como estamos notando, fe significa en distintos contextos, tiene diferentes significados, ¿no? Y ahí es la segunda regla. Luego, 17:30, Hechos 17:31, ¿no? A ver, otro hermano, por favor, que me lea ese Hechos 17:31. A ver, ¿qué dijo yo? Hechos 17:31. ¿Nadie? ¿Están ahí? Amén, hermano. Mm. Dice Hechos 17:31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ujú. ¿Qué significa la fe aquí? Ha establecido. Bueno, lo primero que va diciendo, ¿no? Que Dios ha establecido un día en el cual serán juzgados las personas, ¿no? La cual designó y luego dando fe, ¿no? Dando fe a todos. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ujú. Se refiere a Jesús quien va a juzgar, ¿no es cierto? Pero ahí dice dando fe. Sí. Entonces es dar evidencia, hermanos. Dar evidencia, ¿no? La evidencia, de la resurrección de Cristo, la prueba es la resurrección de Cristo. Entonces, esto es prueba, evidencia, demostración. Entonces, acá fe no se refiere a lo que sería doctrina, creencia o contenido del Evangelio, Nuevo Testamento. Tampoco es la fe de confianza, sino acá dando fe a todo lo que habrá levantado a los muertos, significa que Dios nos ha dado evidencia, ¿ya? Evidencia, prueba, demostración. ¿Ya? Entonces, luego, Romanos 14:23, ¿no?
Romanos 14:23. Sí. A ver, ¿quién lee? Hermano Hugo, ¿puedes leerlo? Romanos 14:23. Hermano Hugo, diga presente. Active su micrófono. Ok. Hermana Milagros, ¿podría leer ese texto? Hermano Hugo ya tiene problemitas con su micrófono. Sí. Hermana Milagros, ¿está allí? Ok. ¿Te parece que tiene dificultades con su micrófono? Creo que estén atentos, por favor. Pero el que duda sobre lo que come, dice, es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿no? Entonces, acá fe se refiere a la convicción, ¿no? A la convicción. Bien, entonces, ya hemos visto en esta segunda regla, ¿no es cierto? La segunda regla que hemos indicado, hay que tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. O sea, en el contexto de un texto bíblico, ¿ya? El contexto bíblico, en el contexto también de todo el pasaje, ¿no? De un párrafo, o de un capítulo, o de todo el libro. Generalmente de todo el libro a veces, ¿no? Ejemplo número 2, ¿no? La palabra salvación significa salvación del pecado, ¿no? Pero tiene otros significados. Entonces, por ejemplo, en Hechos 7:25, a ver, vamos a leer ahí, Hechos 7:25. Vamos a ver que tiene un significado diferente en cada pasaje. 7:25. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces, aquí libertad es la misma palabra de salvación, ¿ya? Entonces, se refiere a una libertad temporal, ¿ya? Pero se refiere a la libertad que está dando acá eh, el predicador Esteban, ¿ya? Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, ¿no? Entonces, en este pasaje, libertad, salvación no se refiere a la salvación del pecado, ¿no? Sino a la libertad política que concebían que esperaban los judíos, pues, ¿no es cierto? Muy bien, entonces es diferente, ¿no? La palabra libertad aquí, ¿no? Es la misma palabra en griego que es soterion, ¿no? Que la palabra griega para salvación, soterion, y aquí también es lo mismo. Luego tenemos Romanos 3:11, ¿no? Así vamos a ir un poco rápido. Romanos 3:11, o 13:11, perdón. 13:11. Mira lo que dice. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿no? Entonces, aquí nuevamente esoterion se refiere a la salvación. ¿A qué tipo de salvación se refiere? En realidad se refiere a la salvación con la venida de Cristo, ¿ya? Entonces, la misma palabra dentro de un contexto se refiere diferente, pues, ¿no? No la salvación del pecado, ¿no es cierto? Luego, Hebreos 2:3, ¿ya? Hebreos 2:3, rapidito. Hebreos 2:3 dice así.
Porque, bueno, 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande, no? Entonces, ¿a qué se refiere? Al mensaje del Nuevo Testamento, toda la revelación del Evangelio, la cual no debemos descuidarlo, ¿no? Para nada. Muy bien. El siguiente ejemplo, la palabra gracia, ¿no? La gracia significa favor, pero tiene otros significados, ¿no? Tiene otros significados. En Efesios 2:8, por gracia sois salvos, ¿no? Algunos textos son conocidos, entonces los voy mencionando así nomás, que lo logra leerlo o buscarlo el texto rápido, no hay problema. Efesios 2:8 dice misericordia y bondad se refiere, ¿no? A la misericordia. La gracia se refiere a la misericordia, a la bondad de Dios, ¿no? Para salvarnos, ¿no? Por gracia sois salvos, ¿no? Hechos 14:3 se refiere a la predicación del Evangelio, ¿no? Se refiere a la predicación del Evangelio porque nos dice el texto. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, ¿no? Entonces, aquí cuando habla de palabra de su gracia, en realidad no se refiere a la misericordia, a la bondad de Dios o el favor de Dios, sino se refiere a la predicación del Evangelio, ¿no? Predicación. Entonces, gracia es sinónimo de evangelio aquí. Primera de Pedro 1:13, ¿ah? Primera de Pedro 1:13 se refiere, pues, ¿no? A la bienaventuranza. A la bienaventuranza. Pero voy a leerlo. 1:13, ¿no? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿no? Entonces, se refiere a la bienaventuranza. Y gracias se refiere también nuevamente a la venida de Cristo. ¿Se dan cuenta? A la venida de Cristo. Y luego Tito 2:11 habla pues, ¿no? También del Evangelio, de la gracia, ¿no? ¿A qué tipo de gracia se refiere ahí? Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ajá. Entonces, la gracia se refiere aquí a la enseñanza del Evangelio, ¿no? Eh, También podríamos decir a la misericordia, la bondad de Dios, el favor de Dios que vino, ¿no? Pero propiamente a la enseñanza del Evangelio que está dirigida a todos los hombres, ¿no? A todos los hombres, porque dice, porque la gracia de Dios, ¿no? Todo el conjunto de la palabra, gracia de Dios, se refiere al Evangelio, ¿no? Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Y ahí viene la idea de predicar el Evangelio. Y Hebreos 13:9, entonces se refiere a la doctrina del Evangelio. 13:9, ¿no? Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas, ¿no? Entonces, acá se refiere, como se habla de doctrinas diversas, pero dice que pero buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, es decir, con la doctrina del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene distintos significados, ¿no? Muy bien, entonces, ya hemos visto acá la gracia, tres ejemplos: fe, confianza, salvación, solución de pecado, gracia y favor. Y luego tarea, entonces esto va a ser tarea para ustedes, ¿no? Para que ustedes busquen qué significa en cada pasaje, explicar entonces la palabra carne en Romanos 3:20, Ezequiel 36:26, Efesios 2:3, Primera Timoteo 3:16, Gálatas 3:3. Entonces ustedes van a explicar esto. Eso es tarea, ¿ya? Tarea, ¿no? Pueden capturarlo, pero igual va a estar en el material que les voy a enviar para que hagan el trabajo, ¿ya? Igual va a estar ahí, entonces
simplemente es hacer el trabajito ahí, ¿no? Y enviar ese material, ¿no? Entonces ya le voy a mandar hasta qué fecha tienen que entregar los trabajos, ¿no? La tercera regla. La tercera regla nos dice, hay que tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. ¿Ya? Muy bien, es esencial considerar el contexto al estudiar un texto bíblico, incluyendo versículos previos y posteriores, ¿no? Entonces, esto es más específico, un poquito más, siguiendo casi la misma línea del anterior, pero es esencial considerar el contexto al estudiar un texto bíblico, incluyendo versículos previos y posteriores, ¿no? Muy bien, entonces, en los ejemplos anteriores, no necesariamente hemos estado buscando, de acuerdo a su contexto, sino que significa las palabras o el significado, ¿no? Distinto que tiene una palabra también. Esto ayuda a comprender el verdadero significado de palabras o frases, asegurando una interpretación precisa. La lectura debe extenderse más allá del pasaje en cuestión. Entonces, es importante aquí, ¿no? Tomar en cuenta, por ejemplo, cuando se habla del nuevo nacimiento, cuando Jesús le habló a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, ¿no? ¿Qué tipo de nacimiento está hablando de Jesús? Pues, ¿no? Entonces hay que leer todo el contexto para darnos cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Ejemplo número 1, vamos a decir acá. Dice el texto, así también nosotros, Gálatas 4:3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gálatas 4:3. Ujú. Entonces, acá cuando habla de rudimento del mundo, entonces uno puede, bueno, rudimento del mundo, pues, ¿no? Uno puede pensar, ¿no? Que puede referirse, ¿no? A pensar en nuestro contexto, pero no el contexto cuando escribe este libro, o sea, el libro de Gálatas, ¿no? ¿A quiénes escribe? ¿A quiénes escribe el libro de Gálatas? La misma palabra dice Gálatas, ¿no? A los Gálatas. O sea, a los hermanos que estaban en Galacia, ¿ya? En Galacia. ¿De qué rudimentos habla Gálatas 4:3? Muy bien, entonces ahí explico esto, ¿no? Al llamar a las ceremonias mosaicas rudimentos del mundo, así lo considera, no sé, los rudimentos pueden ser las ceremonias religiosas paganas, ¿no? O sea, de cualquier paganas, de cualquier religión, ¿no? Pero en el contexto, cuando se dice rudimento del mundo, en el contexto se está refiriendo, pues, ¿no? Hay que pensar, porque la carta dirigía a los hermanos judíos de la iglesia de Galacia, hermanos judíos, ¿no? También habían gentiles, pero sobre todo, ¿no? Cita el rudimento del mundo pensando en el contexto judío. Muy bien, entonces da a las susceptibilidades judías un impacto tal como los prepara para la declaración de Gálatas 4:9 que los coloca al nivel de los ritos paganos, ¿no? Entonces se dan cuenta que lo pone en la categoría, sus ritos, ceremonias, porque es lo que estaban tratando de hacer los hermanos que venían del judaísmo y cuando se convertían, digamos, los gentiles, decían, no, ustedes son gentiles, por lo tanto, ustedes primero tienen que participar de la ceremonia judía, tienen que circuncidarse, entonces, luego recién van a pasar, ¿no? Al cristianismo. ¿Ya? Esa es la idea que estaban transmitiendo estos hermanos judíos. Eran hermanos de la iglesia, pero judíos, ¿no? Pero cuando un gentil se estaba convirtiendo, le estaban exigiendo que ellos primero tienen que circuncidarse, tienen que participar de algunas ceremonias del judaísmo, pasar primero, ¿no? Su ABC, los primeros pasos sería eso, y luego recién pasar al cristianismo, ¿no? Entonces, pero no era así, pues, ¿no? No era así. No hay que pasar primero al judaísmo y luego pasar al cristianismo, ¿no? ¿No? Eso es lo que intentaban hacer los judíos. Entonces, pero por esa misma razón, el apóstol Pablo lo llama rudimentos del mundo, elementos básicos, los rudimentos acá, elementos básicos, ¿no? Entonces, la aplicación sería, por ejemplo, ¿no? Son la forma de vida, pensamiento, acción que rigen la mayoría de la sociedad, que están basadas en el materialismo, la idolatría, el egoísmo y la inmoralidad, ¿no? Eso sería la aplicación, ¿ya? ¿No? Pero la interpretación de este pasaje, ¿no? Tomando en cuenta a qué se refiere a los rudimentos del mundo, se refiere, pues, ¿no? A los ritos judíos
que lo pone al nivel de los ritos paganos, ¿no? Ni siquiera lo llama rudimentos o ritos de los judíos, ¿no? Sino ritos del mundo, ¿no? Un término general, ¿no? Muy bien, entonces ya está explicado Gálatas 4:3. Luego tenemos ejemplo número 2. Dice, este, acá no le puse el texto, pues también lo había puesto. Es Efesios 3, 4 y 5, ¿ya? Por favor, ¿no? Hay que anotar ahí, Efesios 4, 3, 5. ¿Ya? Cuando mande el material lo voy a incluir ahí, ¿no? Acá faltó agregar aquí Efesios 4:5. Entonces, Efesios 4, 3 y 5 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Ya? Entonces, ese misterio tiene que estar subrayado. Misterio, nuevamente, hay que subrayar que en otras, ¿no? Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, el misterio es oculto, ¿no? Algo misterioso, ¿no? O sea, algo oculto, algo abstracto, ¿no? Algo desconocido. Eso sería misterio, ¿no? Si busco diccionario, misterio, desconocido, oculto. Entonces, pero ¿a cuál, no? ¿Cuál es el significado verdadero de la palabra misterio aquí? ¿Mm? ¿Cuál es el significado? Bien, el verdadero significado está dentro del mismo contexto. O sea, está explicado en el siguiente versículo. Por eso decía, ¿no? Hay que tomar en cuenta versículos anteriores, ¿no es cierto? Y versículos posteriores. Entonces, en este pasaje, el verdadero significado de este misterio del que Pablo habla significa que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio, ¿no? Y luego se explica más todavía incluso, pues, ¿no? Se refiere al Evangelio, prende el Evangelio, pero en este caso, ¿no? Lo misterioso, ¿no? Lo oculto, que no era conocido para los judíos, era el hecho de que tanto los gentiles y los judíos iban a participar de la misma promesa. Los judíos no podían concebir eso, porque ellos consideraban que era para ellos, pero no consideraban que el Evangelio se consideraría para lo demás, ¿no? Entonces, misterio, entonces, es justamente el versículo 6. El versículo 6 lo explica lo que es el misterio. Entonces, de ahí estamos teniendo en cuenta que la Biblia misma, en el mismo contexto, a veces que puede ser otro pasaje que explique el significado de un pasaje, de otro libro, pero generalmente es el mismo libro que explica lo que dice anteriormente, ¿no? ¿No? Como en el caso de que Jesús explicó las parábolas, algunas parábolas, no todas. En el Apocalipsis, por ejemplo, explicó algunas imágenes, los explicó. Por ejemplo, solamente en el capítulo 1 le explicó, ¿no? De que eran las 7 estrellas, ¿no? Que estaban en sus manos, pues, ¿no? Lo explicó, ¿no? Y luego los 7 candeleros de oro, ¿no? Que Juan lo vio y Jesús le preguntó, ¿no? Le dijo, ¿sabe qué significa eso? Y naturalmente Juan dijo, no sé, no sabía, entonces luego lo explica, pues, ¿no? Jesús mismo. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 y 21, creo, está ahí la explicación, ¿no? De qué es eh, el candelabro, los 7 candelabros y las 7 estrellas, ¿no? Lo explicó. Entonces, cuando lo que está explicado ya no necesita otra interpretación. Ya está interpretado. Entonces, en este caso, el versículo 6 lo interpreta, el versículo 4 y 5. Muy bien. Ejemplo número 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Dice literalmente el texto, pues, ¿no? Muy bien, entonces, acá, ¿a qué se refiere entonces? La paga del pecado es muerte, dice. Muerte acá, ¿a qué tipo de muerte se refiere? ¿No? ¿Qué tipo de muerte? ¿Ya? Entonces, en el mismo texto se explica, pero esto tiene que ver, ¿no? Con la expresión opuesta, ¿ya? Con una expresión opuesta. Y por eso, por el uso de la frase,
mas la dádiva de Dios es vida eterna, y vida eterna se refiere a lo espiritual, ¿no? Entonces, la paga del pecado es muerte, se refiere a la muerte espiritual. O sea, acá no está hablando de la paga del pecado es muerte, ¿no? Porque si la paga del pecado es muerte, la muerte se refiriera a la muerte física, entonces cada persona que peca, pues se moriría físicamente, ¿no? Entonces se refiere, esta muerte es separación, pérdida de la vida, pérdida de la comunión. ¿Y cómo se entiende? Por lo mismo contraste que hace la siguiente frase. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien, entonces, por eso él usa la frase más la dádiva de Dios es vida eterna, opuesta a la frase anterior. Sabemos que el tipo de la muerte que está hablando aquí, ¿no? Tiene que ver con la condenación y el castigo eterno, ¿cierto? Entonces se refiere a la muerte espiritual, a la separación total, definitiva, ¿no? Porque cuando el hombre peca, en el momento está separado de Dios, pero esta muerte, entonces ya es la castigo eterno, la condenación eterna, ¿no? A eso se refiere. Bien, entonces la tercera regla, con su contexto, lo explicamos, pues, ¿no? Muy bien, acá entonces otro ejercicio, explicar la expresión se salvará como por fuego, en 1 Corintios 3, 5 al 15. Luego van a leer, explicar la expresión de Pablo, grande es este misterio. ¿Cuál es ese misterio? En Efesios 5, 21, 25, 33, ahí habla otro tipo de misterio también, ¿ya? Ya, el misterio del capítulo 3 ya hemos explicado, pero el misterio que se refiere acá en capítulo 5 es otro tipo de misterio, ¿no? Entonces, ese misterio van a explicar, ¿no? Entonces, la explicación van a tener en el mismo capítulo, en el mismo libro. O sea, no van a necesitar otro pasaje, ¿eh? Eso es lo más importante aquí, ¿no? Lo mismo en 1 Corintios 13:5. Muy bien. Entonces, por el contexto, hermanos, a veces se puede determinar si una expresión se debe tomar al pie de la letra, literalmente, o en sentido figurado. Y aquí, ¿no? Es que, por ejemplo, en Mateo 26, 26 al 29, que habla de la cena del Señor, Jesús llamó al vino la sangre del nuevo pacto. Y justamente aquí el contexto nos ayuda a determinar que la palabra sangre no debe tomarse al pie de la letra. O sea, no es literalmente la sangre que se sacó Jesús, ¿no? Él lo llenó en un vaso, ¿no? ¿No? No se pinchó con una jeringa, lo sacó y lo puso en el vaso, ¿no? ¿Ya? Seríamos Dráculas ahí, ¿no? No debe tomarse al pie de la letra, sino en sentido figurado, ya que él mismo, Jesús, vuelve a llamar la sangre, lo dice, que es al vino, que lo llama el fruto de la vid, ¿ya? El fruto de la vid. Él lo está diciendo ya. Entonces, la sangre es el fruto de la vid. Así que no viene de Jesús la falsa doctrina que se llama la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Que el vino, ¿no? Y el pan se convierte literalmente en la sangre de Cristo, ¿no? Y esta es la doctrina católica, la doctrina católica, ¿ya? Entonces, y ahí viene pues otra doctrina que se llama la consubstanciación. Es decir, que Jesús se manifiesta a la par, ¿no? Del pan y del vino, se presenta a Jesús, entonces al comer el pan te comes también a Cristo, ¿no? Esa es la doctrina de la consubstanciación, ¿no? Entonces, nosotros no creemos ni en la transubstanciación, no creemos porque no creemos que el pan, ¿no? Que tomamos cada domingo, pues se convierte realmente en carne de Cristo, ¿no? Se transforma en carne de Cristo, ni el fruto de la vid se convierta literalmente en la sangre de Cristo, pues, ¿no? No hay una transformación, ni tampoco se presenta Cristo justo ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, el pan que comemos sigue siendo pan, el fruto de la vid que tomamos nosotros sigue siendo el fruto de la vid, solo que lo hacemos en memoria de Cristo, ¿no? Entonces, de ahí que tenemos que la cena del Señor es un memorial, ¿no? Un memorial, ¿no? No una transustanciación. Muy bien, en la cuarta regla, estamos en la tercera regla, ahora pasamos a la cuarta regla. Cuarta regla. La cuarta regla nos dice, con 5 terminamos, ¿no? Es necesario tomar en consideración el propósito del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. Muy bien.
es necesario tomar en consideración el propósito del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras, ¿no? Esta regla es una ampliación de la segunda y tercera reglas. Cuando estas no logran ofrecer suficiente luz para deshacer cualquier tipo de duda, resolver una dificultad, ¿ya? Para conocer el propósito de un libro o pasaje de la Biblia, es necesario leer y estudiarlo con atención repetidas veces, tomando en cuenta la ocasión y a quienes se escribió. Muy bien, entonces, estas citas, ¿no? Que voy a leer algunas, ¿no? Usted lo va a leer algunas y luego va a hacer su ejercicio, pero al menos voy a leer Romanos 15:4 y luego voy a leer eh, a ver, segunda de Pedro 3:2, ¿ya? Muy bien, primero entonces vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 4. Cuenta, acá dice, versículo 4. Porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Ya? Ok, entonces aquí tenemos para qué fue escrito el libro de Romanos. ¿Ya? Y puede aplicarse también, si queremos, ¿no? Pero propiamente tratando de Romanos, ¿no? ¿Para qué se escribieron? Dice, porque las cosas que se escribieron antes, perdón, no proviene del libro, no se refiere al Antiguo Testamento, ¿no? Pensando en el libro, ¿no? Entonces, Pablo está citando que el Antiguo Testamento, que él está utilizando como argumento para explicar, ¿no? El libro de Romanos, a los hermanos judíos, está citando muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero dice que las cosas que se escribieron antes, ¿no? Se refiere al Antiguo Testamento. ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, de ahí la importancia y la necesidad de estudiar el Antiguo Testamento. ¿Ya? El Antiguo Testamento, somos la iglesia del Nuevo Testamento, pero tenemos que conocer el Antiguo Testamento, porque es el Antiguo Testamento que nos pone los fundamentos de nuestra doctrina, de la doctrina cristiana, ¿no? Cuando queremos estudiar sobre la doctrina de Dios o queremos estudiar sobre la doctrina de la creación, entonces hay hermanos que dicen, no, 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 ya no, el Antiguo Testamento no hay que leer para nada, ¿no? Ya se cumplió, ¿no? Solo leemos de Mateo hasta Apocalipsis, ¿no? Entonces, cuando quiero explicar sobre la doctrina de la creación, quién creó al hombre, de dónde viene el hombre, de dónde viene el mundo, el origen del mundo, entonces, con el Nuevo Testamento solo no voy a poder explicar. Entonces, tengo que ir al Génesis, al principio, para explicar eso. Aunque el Antiguo Testamento ya no es una norma, ya no es una ley para la iglesia, ¿no? Porque el Antiguo Testamento está compuesto de ceremonias, así que no, eh, pero sirve, ¿no? Para nuestra enseñanza. Entonces, ahí está explicando, ¿no? La importancia de los libros del Antiguo Testamento, es necesario estudiarlas, pues, ¿no? Muy bien, entonces dije segunda de Pedro 3:2, ¿no? Lo demás ustedes van a leer, ¿eh? Van a leer y van a mandar el trabajito, porque la idea, hermanos, es que en el transcurso de estas 2 semanas, ustedes tienen que repasar los materiales, ver los videos, repasar el material, estudiarla, hacer el cuestionario que mandé, ¿ya? Entonces debían enviar esta semana, tenía que haber sido, pero le voy a dar chance hasta la próxima semana, hasta martes, ¿ya? Para que puedan enviar el material que mandé, ¿no? Luego voy a enviar otro material de la segunda sesión, ¿no? La tercera sesión van a ser los textos que estoy dejando como tarea ya en la pantalla, ¿no? De eso van a hacer, y eso van a hacer, resumen, una hoja, y lo hacen en una hoja, computadora, como quieran, a mano, y toman foto con su celular, envían a mi WhatsApp, ¿ya? ¿Ya? Así como indiqué en el comunicado ahí que mandé. Muy bien, entonces dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, el mandamiento del Señor dado por vuestros apóstoles. Ajá. Entonces, acá se refiere a las enseñanzas, ya no se refiere, Pablo estaba refiriendo al Antiguo Testamento,
Y acá Pedro se está refiriendo, ¿no? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ajá, entonces, estos profetas se refieren a los profetas del Antiguo Testamento, también podemos incluir profetas del Nuevo Testamento, luego las mismas enseñanzas de Jesús en los evangelios que ha sido dado a los apóstoles, ¿no? Y puede incluir aquí los escritos de los apóstoles. Entonces, y esto incluye, ¿no? La epístola de Pedro, ¿no? Entonces ya indica el propósito para qué se escribió. Entonces, entendiendo esta parte es importante. La cuarta regla, entonces, es necesario tomar en consideración el propósito del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Teniendo en cuenta la cuarta regla, hermanos, conocer el propósito de un libro o sección nos permite las siguientes ayudas, ¿no? Nos ayuda a la explicación de puntos oscuros, ¿no? ¿No? ¿A qué se refiere esto, no? Entonces uno ya sale de la duda, pues, ¿no? También nos ayuda a aclarar textos aparentemente contradictorios, pues. ¿A qué se refiere acá? Entonces, y luego nos ayuda a obtener un conocimiento más profundo de un pasaje que en sí mismos son claros, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, esas son tres ideas importantes que son ayudas en esta cuarta regla, ¿no? Y en la cuarta regla, algunos ejemplos del uso de estas reglas son las siguientes, ¿no? Durante la época del apóstol Pablo, los judaizantes intentaron introducir errores doctrinales en las congregaciones, lo que llevó a Pablo a escribir cartas como Gálatas y Colosenses, ¿no? Entonces, y ahí podemos notar, ¿no? De que por qué Gálatas y Colosenses tiene mensajes, ¿no? Que se refiere, por ejemplo, a los judaizantes, lo dice judaizantes, también lo dice a los que tienen las filosofías huecas, incluso lo llaman muertos, ¿no? A las doctrinas judías. Entonces, ¿por qué lo dice eso? Entonces, vamos a entender de que el apóstol Pablo, pues, ¿no? Escribió a los judíos, ¿no? Que trataban de convertir a los cristianos al judaísmo. O sea, es raro eso, ¿no? O sea, ya están en el cristianismo, pero quieren hacer volver al judaísmo a los cristianos, ¿no? Eso es raro, ¿no? Estas cartas buscan explicar claramente la salvación a través del sacrificio de Jesucristo, en contraposición a las enseñanzas de los falsos maestros, judaísmo, ascetismo y filosofía. ¿Ya? Por bien, ¿no? El ascetismo es la abstención, ¿no? De maltratar el cuerpo, ¿no? Para salvarse. Lo que dicen Colosenses, por ejemplo, ¿no? También el libro de Hebreos habla, ¿no? De los sacrificios de Jesucristo, que es el único sacrificio suficiente. Lo dice, los sacrificios de animales ya no tienen ningún valor, lo dice el escritor de Hebreos también, ¿no? Entonces ya entendemos. Al estudiar estas cartas con este propósito en mente, se pueden encontrar nuevas formas de entender pasajes claros en la Biblia. Entonces, hay que entender, ¿no? El propósito del libro, propósito de un pasaje, para qué lo está escribiendo. Entonces, eso nos va a ayudar a entender mejor las cosas, ¿no? Algunos ejemplos de esta regla, hay varios ejemplos, ¿no? Pero esto vamos a pasarlo. Está hablando el propósito de un libro o sección también nos arroja luz sobre algunos puntos que son oscuros, pues, ¿no? En Mateo 19, 16, 22 habla, ¿no? Del joven rico, por ejemplo, ¿no? Porque, ¿qué haré? Dice, para heredar la vida eterna. Y el maestro le respondió, dice, guarda los mandamientos, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? ¿Jesucristo enseñó que la salvación se obtiene cumpliendo la ley de Moisés? No, ¿no? Naturalmente no está refiriendo porque él ya guardaba los mandamientos, ¿no? De Moisés, ¿no? ¿A qué tipo de mandamientos se refiere? Entonces, y ahí, cuando leemos el contexto, entonces vamos a darnos cuenta y el propósito para qué le está diciendo esto Jesús. Entonces, y ahí el punto es que la conversación entre Cristo y un joven rico revela el tema de la salvación. Jesús enseñó que la salvación se logra mediante una fe obediente, no cumpliendo la ley de Moisés, ¿ya? Entonces, el hecho de que Jesús le haya dicho que venda todo lo que tiene, sígueme, está hablando, ¿no? De fe y la fe es confianza, como ya hemos dicho. Muy bien, entonces la conversación logra su objetivo
porque le hace reflexionar, ¿no?, al joven rico sobre su idolatría, ¿no? Amar la riqueza y llevarlo hacia la verdadera fuente de salvación, que es la fe en Cristo. Muy bien. Luego, quinta regla. La quinta regla. Hay que consultar los pasajes paralelos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pasajes paralelos. Un pasaje, otro pasaje explica lo que es un poco oscuro en un pasaje, ¿ya? Entonces, a esto se refiere. Son pasajes paralelos aquellos que hacen referencia el uno al otro, aquellos entre los cuales existe algún tipo de relación o aquellos que de alguna manera abordan un mismo asunto y se clasifica en paralelo de palabras, paralelo de ideas y paralelo de enseñanzas generales, ¿no? Pero vamos a considerar las dos primeras nada más. Paralelo de palabras y paralelo de ideas. Los pasajes paralelos son útiles al predicador, ¿no?, para los fines siguientes. ¿Por qué son importantes los pasajes paralelos? ¿No? Porque nos van a ayudar, pues, ¿no?, para aclarar determinado pasaje oscuro, ¿no? Y un pasaje oscuro es como al principio les decía, ¿no?, el pasaje que dice que hay que aborrecer, ¿no?, a padre, madre para seguir a Jesús, ¿no? ¿Ya? Y luego dice, ¿cómo explicamos ese pasaje oscuro, ¿no? ¿Cómo explicamos, no? Realmente aborrecer, odiar, porque la idea es odiar al padre de familia, perdón, a nuestros padres, ¿no? Entonces, pero cuando leemos pasaje paralelo, sobre todo ahí, no he puesto cita, no sé si puse cita, pero en el material que le voy a enviar está la cita para explicar más detalles. Entonces, para aclarar determinado pasaje oscuro, luego para adquisición de conocimiento bíblico exacto sobre doctrinas o prácticas bíblicas particulares, ¿no? Como en este caso, pues, ¿no?, de seguir a Jesús, para aclarar aparentes contradicciones bíblicas, ¿no? Entonces, vamos a pasar aquí. Paralelo de palabras, ¿no? Quinta regla, estamos. Consultar otros textos donde aparecen la misma palabra en una forma más clara nos ayuda a comprender su significado verdadero. Se busca el paralelo en el mismo libro o autor, se busca el paralelo en los demás libros de la misma época, ¿no?, para darle mejor significado. Se busca el paralelo en cualquier libro de escritura también. Entonces, acá vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ejemplo, acá le faltó poner acá ejemplo, de haber puesto acá ejemplo, ¿no? Las marcas en el cuerpo de Pablo, ¿no? Las marcas que tenía Pablo. Muy bien, entonces Gálatas 6:17, eso sí vamos a leer. A ver, Gálatas 6:17. A ver. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es como decía que tiene alguien los estigmas de Cristo, ¿no? Entonces, pues hay gente que tiene heridas en su cuerpo, ¿no? Se hiere, ¿no? Por tanto, así flagelarse por sus pecados, ¿no? Y llevan, pues, ¿no?, las heridas, literalmente, ¿no? Heridas en el cuerpo, ¿no? Y los estigmas de Cristo. Pablo estará llevando los estigmas de Cristo, heridas, ¿no? Muy bien, entonces, de acá, ¿a qué se refiere eso? Pues, ¿no? Entonces, probable que no encontremos en el mismo libro la respuesta, ¿no? Entonces, por eso es importante leer toda la Biblia. Entonces, digamos, usted lee la Biblia, el Nuevo Testamento, otros libros, teniendo en mente esta idea, ¿no? ¿Cuál es la marca que lleva Pablo en su cuerpo? ¿No? La marca del Señor Jesús, ¿no? Entonces, y mientras voy leyendo, entonces me encuentro con Segunda de Corintios 4:10. Segunda de Corintios 4:10, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice Segunda de Corintios 4:10? Segunda Corintios 4:10 dice, llevo en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Todavía no está claro. ¿Eh? Todavía no está claro. Entonces, luego sigo leyendo el 2 Corintios y llego a capítulo 11 y llego al versículo 23, ¿no? Que dice así. ¿Son ministros de Cristo?
como si estuviera loco. Hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos 50 veces y recibo 40 azotes. En fin, entonces, lo describe, pues, ¿no? Los sufrimientos que él pasó, ¿no? A través de su ministerio. Entonces, decimos Galatas 6:17, describe las marcas de Pablo, 2 Corintios 4:10, hay unos detalles más, pero sobre todo en capítulo 11, 23 a 27 explican claramente, ¿no? Lo que es la marca que lleva Pablo, ¿no? En su cuerpo, ¿no? Entonces, las marcas, los azotes con látigos, varas, apedreamientos, habían causado en su cuerpo marcas que durarían en él para toda la vida, ¿ya? Entonces, son heridas que han quedado en el cuerpo. No es que tienen que llevar una herida, ¿no? Viva, ¿no? Y pues, ¿no? Como lo hacen los que quieren llevar la estima de Cristo, pero cada vez se hieren estas personas, buscan herirse, ¿no? Muy bien, entonces, esto es ya lo mismo, ¿ya? De lo mismo. Y luego pasamos a paralelo de ideas. Para entender un texto oscuro de las escrituras se consultan palabras paralelas, enseñanzas, narraciones y hechos de textos relacionados, ¿no? Paralelo de ideas, ¿no? Entonces, en Mateo 26, 27 dice, donde se narra la institución de la cena de la Santa Cena, el Señor Jesús dio la copa a sus discípulos diciendo, bebé de ella todos, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban ahí en ese momento? Eran solamente los apóstoles, ¿cierto? Entonces, significa esto que solo los ministros, o sea, como en el caso, en el contexto acá, estaban solamente los apóstoles, deben participar del vino en la cena, con la exclusión de la congregación, como lo hace la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica lo hace, pues, eh, solamente los curas, ¿no? Participan del vino, pues, ¿no? Entonces, pero en 1 Corintios 22 al 36, comer el pan y beber del vino, como hechos en separada de la cena, encargando a todos los miembros de la iglesia, sin distinción, a participar de ella. Entonces, ya hay paralelo de ideas, ¿no? La idea de beber de ella todos, o sea, todos, solamente que estaban los ministros, pero ya en 1 Corintios, ¿no? Que también paralelo, ¿no? Como la anterior, pero en este caso paralelo de ideas, con el hecho de comer el pan y beber el vino, todos participan de ella. Muy bien, entonces, ya estamos entonces ya completando el tiempo y entonces pasaríamos aquí a la interpretación histórica. Ahora, como el tiempo nos ha ganado, hermanos, ya tenemos que cerrar la sesión, ya para no moderar mucho. Entonces, esta parte, la interpretación histórica de la Biblia, lo voy a grabar aparte, ¿ya? Aparte, eh, para explicarlos, ¿ya? Y ya lo voy a subir video en el siguiente, ¿no? Porque la idea era completar aquí, pero el tiempo no nos ha dado para explicar todo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿tienen preguntas hasta aquí? Quisiera que abran su pantalla y puedan participar un ratito, unos 5 minutos más. ¿Alguna duda, pregunta? Parece que quedó claro todo, hermano. Ok, ok, gracias, A ver, hermano. a ver si cuando hagamos la tarea está tan claro, ¿verdad? Informe, hermano. Ya, hermano. Entonces, o sea, mientras están haciendo trabajito, repasen el video, ¿no? O sea, y pueden repasar, ¿no? Explicar y luego pues hacen el trabajito, ¿ya? Entonces, y ya hasta el viernes pueden entregar el trabajo de esta semana, pero la tarea de la semana pasada van a entregar no, este trabajo, esta tarea lo van a entregar la siguiente semana, ¿ya? Hasta el martes la tarea número 1 que he enviado, ¿ya? La tarea número 2 que voy a enviar más tarde, lo van a hacer hasta el viernes,
Pero esta tareita que está aquí ya en material lo van a hacer hasta el siguiente viernes, ¿ya? El viernes, la otra semana, no este viernes, ¿no? La otra semana me van a entregar. Entonces, pueden ir leyendo, estudiando, leyendo los textos bíblicos. Entonces, ya voy a enviar el material en PDF para que lo lean con más detalles, ¿no? Porque en la presentación está algunas cosas resumidas, pero en el material está un poquito más amplio. Entonces, así que ustedes van a leer, luego van a repasar, de manera que pueden hacer mejor el trabajo, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes ejerciten. Para cualquier duda, hermanos, no duden en enviarme su mensaje por mi WhatsApp, ¿ya? Ya les envié el número WhatsApp. Cualquier duda, qué pregunta, comuníquense conmigo, ¿ya? Yo estoy disponible a cualquier hora del día, ¿ya? Y estoy despierto hasta las 12 de la noche, ¿no? Si en el día no tienen tiempo y tienen tiempo a las 9 de la noche, no tengan, mi alma, ya está descansando, no se preocupen, ¿no? Hasta las 12 de la noche lo puedo atender, ¿ya? Yo sé que a veces descansan temprano, pues, ¿no? A veces, pero yo estoy despierto hasta las 12 de la noche. Así que ahí está, ¿no? La atención.